Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esperarme, señor presidente. Señorías, señora consejera, ¿qué es lo que le pasa al Partido Popular? Espero que usted nos lo aclare ahora, porque fíjese, desde el comienzo de la legislatura han ido abandonando, y además sin ni siquiera intentar disimular, todo aquello por lo que se supone que desde posiciones liberales y posiciones conservadoras estamos luchando. En lugar de mantener a Madrid como esa trinchera nacional de los valores y del sentido común frente al autócrata de la Moncloa, parece que ahora quisieran emular sus métodos y sus políticas. Y me estoy refiriendo a su política fiscal y económica, pero no solamente, porque yo le hago una pregunta. ¿Qué tipo de gobierno es aquel que pretende utilizar la televisión pública como la televisión privada del líder supremo? ¿Qué tipo de gobierno es aquel que pretende infiltrar el Tribunal de Cuentas para interferir su labor de fiscalización? ¿Qué tipo de gobierno es aquel que pretende politizar y descafeinar el órgano de transparencia para velar a los ojos de los ciudadanos para ocultar la labor de gobierno? ¿Qué tipo de gobierno retuerce los reglamentos y las leyes llevando a los servicios jurídicos al mayor nivel de tensión que se recuerda? Pues esas cosas, señor Albert, son las cosas que suelen hacer los gobiernos de izquierdas, los gobiernos como el de Sánchez. Y yo me pregunto, ¿será por eso que el Partido Socialista no ha enmendado esas leyes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa al Partido Popular? ¿Qué le pasa a la señora Ayuso? Vayamos a la política fiscal. Si tuviéramos que resumirle de la manera más esquemática posible a un madrileño que nos encontrásemos por la calle en qué ha consistido la política fiscal de Ayuso desde el mes de mayo, ¿qué le diríamos? Pues una frase muy sencilla, que la señora Ayuso ha disparado el gasto y la señora Ayuso ha subido los impuestos. En eso se resume lo que ha sucedido desde mayo hasta hoy. La señora Ayuso ha disparado el gasto y la señora Ayuso ha subido los impuestos. Y ese madrileño de la calle pues se quedaría perplejo y seguramente se preguntaría, oiga, ¿pero cómo es eso? ¿No es esa la imagen que yo tengo de la señora Ayuso y del gobierno del Partido Popular? Y entonces habría que explicarle, mire, la señora Ayuso ha disparado el gasto público en un 20%, en una cantidad equivalente a la cuarta parte de ese macrorecorte del que acusan a Javier Milei en Argentina, teniendo en cuenta que aquello es un país de un tamaño en población como el de España. Pero Ayuso no solamente quiere gastar más, sino que pretende seguir gastando de manera ineficiente, con más chiringuitos, con más agencias, con más subvenciones, con más propaganda institucional, con más ideología de género, con más ideología climática y sin preocuparse de los jóvenes, sin preocuparse del acceso a la vivienda, sin preocuparse de los autónomos y sin preocuparse de las pymes. Y también habría que explicarle a ese madrileño de la calle que Ayuso ha subido los impuestos. Habría que decirle, mire, le están diciendo que han deflactado para que usted no pague más por la inflación, pero solamente han deflactado un 7% en 2 años, cuando la inflación real ha supuesto un aumento del 14%. Así que está usted pagando un 7% más que antes. Y además han recuperado el impuesto de patrimonio, ese impuesto que hasta ayer era confiscatorio y que se negaban a tocar bajo ningún concepto a pesar de las presiones de Sánchez, cosa que al final han hecho. Pero casi lo peor, señor Albert, es que no nos ha dicho qué va a hacer con esos casi 600 millones del impuesto de patrimonio. Y yo, en fin, no sé si porque soy mal pensado o porque ya he visto muchas cosas aquí, a ver si es que cuando ustedes hicieron este presupuesto de gasto desaforado, este presupuesto socialista, ya contaba con ese dinero para que le salieran las cuentas. Es que hemos recaudado más, decía la señora Ayuso la semana pasada. Claro que han recaudado más, ya se lo digo yo. 600 millones de un impuesto confiscatorio. ¿Es eso de lo que se trata? ¿De hacer políticas de izquierdas? ¿De engatusar a los madrileños con caramelos? ¿De chupitos gratis en los garitos? Vamos a ser serios, señor Albert. Llevamos esperando un mes que nos digan qué van a hacer o a qué van a destinar esos 600 millones. Y su silencio
Es aterrador. Hay muchas maneras de devolver ese dinero a los madrileños, pero ustedes callan. Y nosotros solo queremos que nos digan qué van a hacer con ese dinero y con todos los impuestos que siguen atenazando a los madrileños, mientras ustedes recaudan más y más y más, y encima se alegran y se vanaglorian de ello. Usted lo ha hecho, señor Albert. ¿Qué van a hacer con el IRPF? ¿Dónde está ese medio punto de rebaja que prometieron en mayo? Tuvieron oportunidad de rebajarlo, se lo pusimos en bandeja y lo tumbaron. Eso sí, han preferido mantener ese medio punto para seguir financiando el gasto político de fundaciones, de agencias, de chiringuitos o del cambio climático. ¿Qué van a hacer con el impuesto de sucesiones y donaciones? Un impuesto que ustedes mismos reconocen que es confiscatorio. Me dice usted que prefiere aumentar el gasto en 4 o 5 mil millones de euros en Madrid antes que obrar con justicia y dejar de confiscar las herencias entre tíos y sobrinos y entre hermanos. ¿Qué va a hacer usted con transmisiones patrimoniales? ¿Van a seguir poniéndoselo difícil a los jóvenes que buscan su primera vivienda? ¿Pero ustedes son conscientes de cómo está el mercado de la vivienda en Madrid? ¿Quieren salir de sus burbujas, de sus palacios suntuosos de las consejerías y enterarse de lo que está pasando realmente en la calle, de lo que está pasando en Madrid? Pero fíjese, en su consejería, cuando nos han hecho caso, las cosas han ido fenomenal. Ayer mismo, cuando salió una nota de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde vimos que se había aprobado la certificación final y revisión excepcional de precios del contrato para el nuevo edificio de los juzgados de Valdemoro, ¿sabe usted lo que pensamos? Pues que era una gran satisfacción saber que ese edificio de los juzgados de Valdemoro se había podido terminar precisamente porque Vox había traído aquí la revisión de los precios en los contratos públicos, algo que ustedes negaban categóricamente, hasta el punto de que fue la última comunidad autónoma de las 17 comunidades en autorizarlo. Y pusieron en riesgo infinidad de infraestructuras, no solo de la Comunidad de Madrid, de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. No sé si sabe que estuvieron paralizadas durante semanas las obras de la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid. Pero fíjese, señor Albert, hay algo que sin embargo sí han hecho. Han anunciado una nueva medida fiscal para el próximo año. La única que han anunciado. Es una medida para beneficiar a los madrileños, algo relacionado con IRPF, con sucesiones y donaciones, con transmisiones patrimoniales, con esa devolución de los 600 millones de patrimonio. Ojalá, pero no ha sido nada de eso. Porque de lo único que hablan ustedes es de los beneficios fiscales a los no residentes. Y además lo basan ustedes en una auténtica falacia. Porque ustedes la han defendido como una manera de compensar a los afectados por patrimonio. Pero, señor Albert, que los que pagan patrimonio son residentes en Madrid. No nos tome el pelo, no nos tome el pelo. Eso no es una forma de compensar el impuesto de las grandes fortunas, o peor todavía, el impuesto de patrimonio ya puesto en marcha por ustedes después de una década sin patrimonio en Madrid. En fin, es una injusticia atroz discriminar a todos los que hemos soportado las nefastas políticas económicas del Gobierno de Sánchez y su voracidad fiscal, incluyendo también, claro, a los afectados por patrimonio. Porque usted está discriminando a los que pagamos y a los que votamos aquí frente a los de fuera. Y es un auténtico disparate gobernar contra las clases medias madrileñas, contra los jóvenes que se quieren emancipar o contra los pequeños empresarios que necesitan locales, naves, oficinas. Porque, fíjese, eso es lo que sucede. Gracias, señoría. Abaratas el coste de compra de inmuebles a un grupo reducido y, sin embargo, lo mantienes elevado para el resto, que se produce un efecto expulsión, que echa usted del centro de Madrid a las clases medias españolas, que impide que los jóvenes se puedan emancipar, porque encarece la oferta de vivienda, porque impide o dificulta que un empresario pueda invertir en que no existe la ley justa al margen de un sistema de garantías y contrapesos, ni ejecución de la ley al margen del Poder Judicial, que la vida es el mayor bien. A nuestro grupo parlamentario, de que lo que estoy diciendo no es así, de que ustedes no están ahora en una tónica de
subir impuestos y disparar el gasto público ineficaz. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera de Economía, Hacienda y Empleo por tiempo de... Señor Albert, pues si ya han hecho todo, lo que tenían que hacer y nos ha contado lo que ya han hecho, no lo que van a hacer, pues nada, pues entonces dimita o cierren la consejería y acabamos antes, porque si esto es todo lo que nos van a ofrecer, estamos apañados. Mire, decía usted vivienda. Vivienda no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni una sola vivienda social en estos 4 últimos años. Y no tienen pensado hacer muchas más ahora. El plan de empleo juvenil del que usted me habla tiene una dotación de 5 millones de euros. Hombre, por favor, no seamos ridículos. Las 6 leyes que acaba de mencionar de la legislatura pasada no las aprobaron ustedes, las aprobamos conjuntamente. De hecho, nuestras enmiendas eran muchísimo más ambiciosas y ustedes nos frenaron en todo momento. Pregúntele, al señor Menéndez, que tuve muy buenas discusiones con él en la consejería durante aquellos meses. Mire, señor Albert, yo sí le voy a decir una cosa. Las 2 últimas veces que la he visto usted protagonizar un titular en los medios ha sido cuando se enorgulleció de recaudar más que nunca, algo sorprendente, fuera de un político socialista, y cuando se mostró este lunes pasado gratamente sorprendida con María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si a eso añadimos su rendición ante Sánchez en el impuesto de patrimonio y esos extraños guiños entre ustedes y el Partido Socialista del señor Lobato con el chiringuito de ciberseguridad, o este PSOE que ha renunciado a enmendar la ley que busca la colonización de las instituciones de la comunidad que les falta a ustedes por tomar, pues hombre, si a eso le añadimos la brutal purga que hubo este verano donde se fulminó a 2/3 de los altos cargos del Gobierno, algunos de ellos personas de sólidos principios, alta formación y marchamo liberal, como el señor Llamas, el señor Timmermans y el propio consejero al que usted sustituye, pues hombre, a mí me hace sospechar. Y fíjese, hay quien empieza a decir que el ayusismo no es sino el sanchismo a la madrileña, o que ustedes están aquejados de un viejo mal, la absolutitis, es decir, confundir la mayoría absoluta con el absolutismo. Se suele decir que si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Si quieres conocer al verdadero Partido Popular, a la verdadera Ayuso, dale una mayoría absoluta. Porque fíjese, donde ustedes se parecen más a los socialistas y a los nacionalistas son precisamente donde tienen ustedes mayorías absolutas, como esa Galicia, en la que, en lugar ustedes de liquidar la oficina del Español, lo que tienen que hacer es trasladarla allí. O esa Andalucía, donde se condonan las deudas a los sindicatos o se glosa la nación andaluza al tiempo que se echa de menos al PSOE de Griñán, debe ser, claro. Es curioso, por cierto, y esto sí que creo que es importante que lo sepa, en la etapa supuestamente más liberal del PP de Madrid, que fue la que fue entre el año 2007 al 2015, ustedes aumentaron la deuda pública en un 160%. ¿Y sabe por qué se caracterizó esa etapa? Por fuertes mayorías absolutas. Y fue justo desde el año 2016, ya sin mayoría absoluta, cuando han sido cuidadosos con la deuda. Que tiene narices que la señora Ayuso vaya por ahí diciendo esta semana que en Madrid no hay deuda, cuando cada ciudadano madrileño debe 5.500 euros, además de la deuda camuflada en el sector público empresarial. Por eso creo que es pertinente preguntarle ahora que tienen ustedes de nuevo mayoría absoluta. ¿Van a aumentar de nuevo la deuda? ¿Van a volver a meter facturas en los cajones? ¿Van a seguir usando las empresas públicas para generar la deuda que no se atreven a reconocer en la contabilidad general? ¿O ya, sin ningún tipo de vergüenza, la van a reconocer abiertamente? En la disyuntiva entre bajar impuestos o aumentar el gasto público, ¿van a seguir haciendo lo mismo que este año para el año siguiente? ¿Se van a atrever ustedes realmente a devolver ese impuesto de patrimonio? No ha concretado cómo, no ha dicho de qué manera lo va a hacer. ¿Van a rebajar la presión fiscal a los madrileños? ¿Van a tener la osadía de tratar mejor a los de fuera que a los de aquí, reventando el mercado de la vivienda y dándole, por tanto, gasolina a las reclamaciones históricas de la izquierda en el mundo de la vivienda? Mire, la gran diferencia entre la situación actual y la del año 2007-2015 es que en aquella época ustedes no tenían que compartir en el hemiciclo espacio con un grupo parlamentario como Vox, alguien que nadie les afeaba las traiciones a los principios básicos del buen gobierno, nadie les recordaba que el bien más preciado de una sociedad es la familia, nadie les presionaba con medidas incentivadoras a la riqueza, nadie les afeaba los chiringuitos y las subvenciones, nadie levantaba las alfombras de sus pactos tácitos con el Partido Socialista,
Nadie les incomodaba por hacer crecer el leviatán autonómico. Nadie les presionaba para cumplir con sus promesas olvidadas de bajar impuestos. Y nadie les recordaba que, en definitiva, un partido no puede conformarse con ser una agencia de colocación o una empresa de marketing. Por eso nos da mucha pena y también rabia que ustedes hayan optado en esta legislatura por entenderse con el Partido Socialista del señor Sánchez. Pero ya lo he dicho antes, si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Si quieres conocer a la verdadera Ayuso, al verdadero Partido Popular, dale una mayoría absoluta. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la